Buenas tardes, profesor y compañeros. Antes de empezar este podcast, quería empezar con una pregunta. ¿Alguna vez se han preguntado por qué en el supermercado encontramos electrodomésticos coreanos, ropa china o tecnología japonesa a precios tan accesibles? Eso no es casualidad, es el resultado de los tratados de libre comercio que el Perú ha firmado con Asia. Hoy, en Comercio Sin Fronteras, vamos a contarles por qué, después de investigar y debatir mucho con nuestro equipo, llegamos a una conclusión clara: que los tratados de libre comercio con países asiáticos fortalecen la economía peruana y diversifican el riesgo de mercado, y esto atrayendo a su vez inversión extranjera y mejorando el poder adquisitivo de los consumidores. Pero antes, cada uno de nosotros va a responder una pregunta acerca de su reflexión personal acerca de la elaboración de este ensayo. Le doy paso a mi compañero. Ok, antes de poder entrar al primer argumento, quisiera compartir algo que he tenido dificultades al momento de realizar la parte de mi ensayo, se podría decir. Una de las dificultades o la parte más complicada para mí fue poder entender un concepto que era bastante técnico en el caso de nuestro tema, que eran los tratados de libre comercio. Esto era pues la ventaja comparativa. Pues tuve que leer varias veces los libros de Krugman para poder parafrasearlo más que todo y poder deducirlo de mis propias palabras. Y justamente ese concepto era nuestra base de nuestro primer argumento, ya que nos decía, pues según Krugman, Hofstede y Melitz, nos decía que pues la ventaja comparativa explica que los países se benefician del comercio internacional cuando se especializan en producir aquellos bienes o servicios en los cuales al momento de elaborarlos suelen ser más eficientes que en otras naciones, ¿no? Básicamente, esta se puede dividir en varios sectores, puede ser minerales, productos agrícolas, pesqueros, y también se puede intercambiar bienes y servicios, las cuales pues surge una interdependencia mutua entre países. Ahora, esta ventaja comparativa pues no se queda básicamente en lo que es teoría, sino que también se ve reflejada en un caso muy concreto, en la cual muestra la relación pues con el comercio internacional que tenemos con Japón y entre otros países. Ahora pues le doy pase a mi compañera Angeli. Gracias. Y igual, antes de continuar, me gustaría compartirles mi experiencia personal en la elaboración de este proyecto. Entendí que argumentar con causa y efecto no es solo decir esto pasa por esto, sino sostenerlo con datos verificables. Ese fue el logro más grande: aprender a respaldar cada afirmación con una fuente confiable. Y justamente hablando de datos, iremos al caso de Perú-Japón, como dio la antesala mi compañera Silvana. La apertura comercial de este TLC redujo las barreras arancelarias, lo que facilitó el intercambio de bienes y servicios entre países. Consecuencia, las empresas peruanas accedieron a mercados más amplios, atrajeron la inversión extranjera y manejaron su productividad adaptando nuevas tecnologías. De hecho, según el Mincetur, las exportaciones peruanas hacia Japón han superado los 25.000 millones de dólares desde la entrada en vigencia del tratado, diversificándose además hacia productos con mayor agregado. Esto demuestra que, lejos de perjudicar a la producción nacional como algunos le temen, los tratados de libre comercio la fortalecen. Ahora bien, estos datos no lo inventamos nosotros, vienen de una fuente oficial, confiable, y sobre eso pesa un párrafo de autoridad del cual les va a hablar mi compañero Kenny. Bueno, yo quiero responder algo distinto, iniciando con una pregunta: ¿de qué manera usé la IA con responsabilidad y ética en este proceso? La usé para organizar mis ideas y revisar la coherencia de mis párrafos, pero cada dato, cada cita y cada conclusión la verifiqué yo mismo en fuentes oficiales, porque al final la responsabilidad del contenido es nuestra, no de la herramienta en sí. Y justamente verificar fuentes oficiales es la base de este tercer argumento. Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, la red de acuerdos comerciales del Perú abarca aproximadamente el 82% del PBI mundial. Esto no es un dato menor, sino que nuestros productos tienen acceso potencial a la mayoría de las economías del planeta, que sea el propio
ente rector de la política comercial peruana, quien lo confirme, le da este argumento un respaldo que no podemos ignorar. Sectores como la agroindustria, la minería y la manufactura se benefician directamente de esa apertura. Y si esto suena a que estamos apostando todo a un solo mercado, pues no, todo lo contrario. Ahí entra nuestro último argumento, el de la analogía, que nos va a compartir nuestro compañero Parisi. Ya. Yo me quedo con esta pregunta, ¿cómo aporta esa experiencia a mi formación profesional? Aprender a comparar realidades distintas para sostener un argumento, como haremos ahora, me sirve muchísimo porque en cualquier carrera vamos a necesitar explicar ideas complejas usando ejemplos que la gente entienda fácilmente. Y bueno, con eso en mente, quiero que se imaginen la crisis financiera que ocurrió en el año 2008, donde muchos inversionistas lograron reducir sus pérdidas porque lograron diversificar su dinero en distintos activos, en lugar de apostarlo todo a uno solo. Por ejemplo, según Comex Perú, ese mismo principio de diversificación reduce riesgos frente a cambios inesperados. Y eso es exactamente lo que hace el Perú al firmar tratados de libre comercio con varios países asiáticos, ya que evita depender de un único mercado para vender todos sus productos. Y así logra diversificar inversiones para poder lograr esta estabilidad financiera. Y bueno, con este último argumento cerramos la vuelta a nuestra tesis. Antes de despedirnos, queremos compartir algo distinto, que es cómo fue trabajar este ensayo con inteligencia artificial de por medio. Claro, una de las preguntas pues, que teníamos que responder de manera grupal o en equipo era ¿qué propuso la inteligencia artificial y qué decidimos cambiar? Bueno, en nuestro caso se podría decir que la IA nos ayudó más que todo en la estructura de nuestro ensayo, la cual fue bastante útil para nosotros. Lo que también es que esta IA pues, nos propuso varias fuentes que nosotros podíamos utilizar, ¿no? Pero a lo largo del tiempo nosotros decidimos cambiar estas fuentes porque ya que muchas de ellas pues, no eran tan confiables o no eran cifras exactas. Y lo cambiamos por cifras oficiales de fuentes que sacamos pues de Google Académico, Scopus, en las cuales entre ellos tenemos, por ejemplo, lo que mencionó mi compañero, que es la de Mincetur y de Comex Perú. Y superamos. Al inicio, algunos de los párrafos que generamos con apoyo de la IA sonaban repetitivos o muy genéricos o generales, sin una postura clara, y tuvimos que reescribirlos para poder reflejar nuestra propia voz y que también tenga nuestra propia interpretación. Y bueno, también de que no sea solamente como una especie de descripción de los datos. Bueno, y para la pregunta final, ¿qué nos enseñó este proceso sobre el rol humano en la escritura académica? Aprendimos que la IA puede ser un buen punto de partida, pero el criterio, la verificación de fuentes y la coherencia argumentativa siguen siendo tarea nuestra. La escritura académica sigue necesitando una mente humana que piense, dude y tome sus propias decisiones. Pues en resumen podríamos decir que el Tratado de Libre Comercio con países asiáticos fortalece pues la economía peruana, ¿no? Porque diversifica el riesgo de mercado, atrae inversión extranjera y mejora sobre todo el poder adquisitivo de los consumidores. Lo vimos a través de la teoría de la ventaja comparativa, el caso concreto de Japón, del respaldo de Mincetur y la analogía con la diversificación financiera, ¿no? Este trabajo no solo pues, nos dejó un ensayo mejor argumentado, sino que también una reflexión clara. La tecnología puede ayudarnos a pensar, pero siempre hay que usarlo pues, de una forma responsable, ¿no? Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Gracias, Chao. hasta la próxima. Gracias. Nos vemos. Gracias.